Hermanos, buenos días en esta mañana, que el Señor le bendiga. Realmente agradecido con el Señor, amén, que cada uno de nosotros podamos llegar a sus hogares, a sus casas por este medio. Estamos en medio de una pandemia, las cosas están difíciles, pero entendemos que nosotros que estamos en la obra del Señor y conocemos del amor y la gracia de Dios, dice todas las cosas nos ayudan para bien, amén. Dios es bueno, hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Pues, ¿qué les parece para empezar este capítulo 4, que es la última parte que vamos a realizar hoy día? Podamos orar y agradecer al Señor y podamos tener este tiempo con Él. ¿Qué les parece? Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre eterno, gracias Jesús te damos, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Te pido, Padre Santo, Señor, en esta mañana que nos ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor. Tal vez tienen alguna necesidad, algún problema. Pero también, Señor, quita toda distracción de nuestras mentes, de que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y pueda ayudarnos, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda transformar vidas y que pueda llegar a los corazones de las personas, Señor, porque es una enseñanza extraordinaria que tiene Pablo acá para cada uno de nosotros, pero también estas instrucciones son para Timoteo. Padre, gracias Jesús, Señor, te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Durante todo el capítulo, sobre todo la epístola de la segunda de Timoteo, hay enseñanzas extraordinarias en nuestras vidas. Solo voy a dar un pequeño repaso acerca de estos temas, amén. Capítulo 1 nos dice Pablo que avivemos el fuego de Dios, o le dice Pablo que avives el fuego de Dios, no a Timoteo. Pero esto también es para cada uno de nosotros, amén. Qué tan importante es que siempre estemos conectados con Dios, que siempre estamos avivando ese fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando venimos a creer en Él. Amén. Eso es lo que está diciendo, que guardemos la palabra, que vivamos en verdad, ¿no? Que estemos con gracia para con los demás alrededor de nosotros. Capítulo 2 dice ser un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Siempre estando firmes, permaneciendo fiel en Él, porque Él es fiel con nosotros, amén. Capítulo 3, en los postreros días dice, vendrán tiempos peligrosos. Nos advierte la palabra y le advierte también a Timoteo que los postreros tiempos serán peligrosos, ¿no? Hombres, dice que habrán hombres amadores de sí mismos, tendrán apariencia de piedad, pero no será así, sino que cada uno de nosotros llegaremos a conocerlos. Dice que toda la escritura que es inspirada por Dios, amén, que es bueno para enseñar, amén. Capítulo 4 dice, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque dice que quién es el que va a juzgar es Dios, es Cristo, ¿no? Juzgará, dice, a los vivos, pero también a los muertos. Algunos, dice, se apartarán de Él o de la verdad. Y finalmente este versículo precioso, hermanos, que vamos a empezar. Yo quiero empezar este capítulo, me toca realizar el 2 de Timoteo 4, 9 al 22. ¿No? Pero yo quiero empezar con este versículo extraordinario, en 2 de Timoteo 4, 7, ¿no? Dice Pablo acá, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Y para ellos, dice el Señor, tendrá la corona de la vida, ¿no? Pero qué extraordinario este versículo, ¿no? Cómo cada uno de nosotros podemos decir un día de que, Señor, yo también he peleado la buena batalla. He guardado la fe, amén, y que realmente entiendo tu amor y tu gracia que tú has dado en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. ¿No? Qué precioso, ¿no? Esperemos que así como Pablo, hermanos, ¿no? Le está dejando esto a Timoteo, y que también nosotros podamos decir esta frase algún día cuando estemos cerca de partir de este mundo. Porque sabemos que no somos eternos, amén. Y dice la recompensa, dice que el Señor tendrá una corona de justicia, ¿no? El Señor tendrá una corona de justicia. Pero aún acá, en la tierra, ¿no? El Señor siempre está limpiándonos. Él siempre nos está justificando. Cada día que vamos delante de Él y le pedimos perdón por las cosas que suceden en nuestras vidas, ¿no? El Señor está ahí para perdonarnos, para justificarnos, para limpiarnos. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo 4 puntos, ¿no? Como les dije, vamos a estar realizando 2 Timoteo 4, 9 al 22, perdón.
Y la primera parte lo he separado en 4 puntos, y estos primeros dos, primer punto, vamos a mirarlo en 2 Timoteo 4, 9 al 12. Por favor, si tiene sus Biblias ahí, ábralo conmigo y lea conmigo. Amén. Dice 4, 9 al 12. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tomad a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico lo envié a Éfeso. Yo creo que aún Tíquico es el quien llevó este mensaje a Timoteo. Amén. Porque él dice que lo envió. Dice, hermanos, en estos pasajes Pablo se queda solo, sea porque lo abandonaron o algunos, él mismo lo mandó o lo envió para que siguiera trabajando en el ministerio de Dios. Y le da las instrucciones a Timoteo y darle una actualización de lo que estaba pasando en el ministerio. Pablo está pensando, hermanos, de que probablemente ya sus días en este mundo se iba a acabar. Por eso que le da estas instrucciones a Timoteo y le da una actualización del entorno del ministerio. Quién estaba con él, a quienes él los había enviado y quienes permanecían en la palabra del Señor. Amén. Dice, en el ministerio de Dios siempre Pablo preocupado, amén, de quién tendría que tomar el lugar de él, ¿no? Pero a pesar de que Pablo estaba ya a punto de tal vez que sus días se acabaran, ni siquiera eso lo detendría a él. Él sigue pensando en el ministerio y sigue hablando del ministerio y sigue instruyendo acerca del ministerio aquel que probablemente tendría que tomar la posición de él, que era Timoteo, ¿no? Y le da una actualización completa de todo esto, ¿no? Y le dice también, sabemos que Marcos, en la segunda parte de esto, dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero allá en el segundo viaje del misionero de Pablo, Marcos les había abandonado, y por eso es que Pablo había tenido una cierta no de acuerdo con él, tenía ciertas cosas con él. Pero acá dice Pablo a Timoteo que trajera a Marcos, ¿no? Y acá vemos que Pablo está restaurando lo que se había roto allá en el segundo viaje, ¿no? Pero para entender un poquito más esto, ¿qué les parece si vamos a Hechos 36 al 40, ¿no? Dice la palabra del Señor así, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, y él que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Hermanos, acá prácticamente estamos viendo la evidencia de que hay una restauración de la confianza de Pablo con Marcos, ¿no? ¿Cómo es que en el ministerio a veces vamos a tener ciertas diferencias tal vez con otros hermanos? Tal vez no estemos de acuerdo en ciertas cosas que nosotros hacemos. Pero hermanos, esto nos está enseñando a nosotros de que toda esa fricción que hay entre otros hermanos, necesitamos restaurarnos, necesitamos seguir caminando hacia un solo objetivo, que es Cristo. Amén. Y es necesario por eso que necesitamos restaurar toda esa, tal vez si hubo algún tipo de desacuerdo, así como Pablo está restaurando, digamos, la confianza o el amor con Marcos, ¿no? Hermanos, que no sea un obstáculo para que estos desacuerdos que hay nos puedan separar del amor de Dios y del camino de Dios. Amén.
Así como Pablo, ¿no? Él está restaurando esa confianza porque dice que él es útil para el ministerio. En un momento se ve que se separaron y se fueron cada uno por su lado. Pero ahora Pablo estaba restaurando, ¿no? Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. Tal vez hay algún hermano que no nos cae. Te cae flaco, te cae gordo. Pero acá nos está enseñando la palabra de que es necesario restaurar y que es necesario estar siempre con el objetivo, siempre a Cristo. Porque los seres humanos, las personas, nos vamos a equivocar y vamos a fallar, ¿no? Pero Dios siempre es fiel, porque Él dice que su palabra es fiel. Amén. Segundo punto, hermanos. Instrucciones para la visita de Timoteo, ¿no? En esta parte, en 2 Timoteo 4, 13 al 15. Mira lo que dice acá. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y el 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¡Wow! ¡Qué excelente! O sea que en otras palabras se había opuesto al evangelio del Señor. Esto significa, hermanos, que Timoteo tendría que hacer una parada en el camino a Roma. Tenía que hacer una parada en Troas para recoger, ¿qué cosa? Dice, un capote y unos pergaminos, que probablemente son la palabra del Señor. Acordémonos, hermanos, de que él fue arrestado, ¿no? En este lugar, en Troas, y probablemente salió apresurado, no tuvo tiempo de llevar todas sus pertenencias, todas sus cosas. Y le dice, algunas cosas que él necesita a Timoteo, de que él fuera por ello, ¿no? Sobre todo habla de una capa. Dice que esta era una capa circular, ¿no? Que tenía, o que era hecho de pelos de cabra, ¿no? Y tenía un hueco en medio, cosa que se ponía, y yo creo que eso le calentaba, ¿no? Porque en Roma, donde estaba encarcelado, era frío los inviernos y prácticamente el invierno ya se acercaba y él necesitaba esa capa tal vez para estar un poco más abrigado. Pero independientemente de esta capa, también dice que tráeme los pergaminos, ¿no? Y como Pablo acerca, a pesar de su conocimiento, no siempre él está buscando la palabra de Dios, ¿no? Siempre está buscando conocer más del amor de Dios, de la gracia de Dios, porque eso tendría que, ¿no? Salir para que él pueda seguir haciendo el ministerio de Dios. Amén. Dice, pero también, ¿no? Le advierte acerca de este varón malvado que se llama Alejandro, ¿no? Alejandro el calderero, que le había causado, dice, muchos males. Pero Pablo, en vez de buscar venganza de él, lo que hace es que deja todo en las manos de Dios, ¿no? Porque si leemos en esta parte, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, ¿no? O sea, que el Señor le pague conforme a sus hechos, ¿no? Él está dejando todo en las manos de Dios. Él está dejando de que Dios se encargue de él y que él no tendría que pelear, ¿no? Esto nos dice a nosotros también, hermanos. Va a haber personas que tal vez van a venir y tal vez le hagan daño a usted. O tal vez haya alguna cosa que realmente no le agrade de esas personas, ¿no? Pero usted deje en las manos de Dios, hermanos. No busca venganza, no vaya tras ellos. Deje en las manos de Dios y Dios se va a encargar. Porque eso es lo que Pablo está diciendo acá a Timoteo. Pero le está advirtiendo de este varón. Amén. ¿Quién es este varón? Probablemente este varón se había opuesto a la predicación de él y probablemente también era el testigo que estaba en la corte, ¿no? En contra de él. O sea que en todos los aspectos que él estaba interfiriendo este varón, el calderero, Alejandro el calderero. Y esto, ¿no, hermano? Nos dice una cosa, de que cada uno de nosotros es necesario tomar las armaduras de Dios, ¿no? Es necesario tomar estas armaduras para poder soportar estos tiempos de dificultad. En Efesios 6, 11 al 13, dice así la palabra del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. ¡Wow! Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Amén. O sea que nuestra lucha no es contra las personas que miramos, sino contra huestes, potestades que están en los lugares celestiales, ¿no? Nos dice la palabra del Señor que tenemos que tomar estas armaduras de Dios para poder resistir, dice, el día malo, ¿no? Pablo no tenía un día, tal vez, o un tiempo de felicidad, de alegría, donde fácilmente él podía predicar como cada uno de nosotros. No nos impide nada predicar la palabra del Señor. Pero a Pablo se lo estaban impidiendo. Pablo tenía ese problema en ese momento. Y a pesar de esa situación, él pudo resistir a los tiempos malos. Amén. Vamos entonces, hermanos, de que cada uno de nosotros tenemos que estar vigilantes. Amén. A pesar de toda esta situación, ¿no? A pesar de todo esto que dejamos en las manos de Dios y que tenemos que tener las armaduras de Dios, ¿no? De que nosotros todavía tenemos que estar vigilantes. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que estar vigilante, tienes que estar atento acerca de este varón malvado Alejandro, el calderero, ¿no? Le está diciendo que también de que nosotros tengamos, no estemos atentos a lo que está pasando alrededor de nosotros, que estemos vigilantes de este tipo de personas que pueden estar dañando nuestra vida, nuestro ministerio, el ministerio que Dios te ha dado a ti. Amén. En la tercera parte dice la defensa de Pablo, ¿no? O sea que dice acá en 16, del 4:16 al 18, es la defensa de Pablo. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen así. Fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermanos, él estaba prácticamente solo. Dice que todos lo abandonaron, ¿no? En estos pasajes Pablo nos recuerda, hermanos, cómo él enfrentó su primera defensa en Roma, ¿no? Dice que él estaba solo, todos lo desampararon, y dice que no le sea tomado en cuenta esto, ¿no? ¿Qué cosa no sea tomado en cuenta? De que lo habían abandonado. Se cree probablemente que había una persecución tremenda en Roma. Entonces, ni siquiera aquellos creyentes que amaban a Dios podían ir al estrado y abogar por él o estar cerca de él y estar en la corte, ¿no? Apoyándolo, aún sea emocionalmente. Pero como había una persecución a los que amaban a Jesucristo, a los que seguían el camino, entonces prácticamente él estaba solo, ¿no? Pero ni siquiera esto fue, ni siquiera esto a él lo desanimó. Tal vez él se frustra un poco y habla y dice que él estaba solo, pero él entendía de que Dios estaba con él. Dice también que Dios no le tome en cuenta esto. O sea, él no está pidiendo que Dios haga justicia, sino que el Señor lo pase, porque él entendía tal vez la dificultad o la persecución en ese entonces que estaba pasando, ¿no? Y estas frases también podemos ver en la cruz, ¿no? Cuando Cristo dijo, no les tomes en cuenta porque no saben lo que hacían. También podemos ver cuando apedrearon a Esteban, al primer mártir de la iglesia. Aún él también dijo, ¿sabes qué, Señor? No les tomes en cuenta esto, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué enseñanza hay acá para nosotros? ¿No? Muchas veces cuando algo o alguien nos hace algo a nosotros, ¿no? Y salimos muy rápidos, tal vez en buscar rápidamente, ¿no? Para dar el golpe para lo siguiente, ¿no? Nos está diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que estar calmados, muchas veces tenemos que estar así como Pablo, ¿no? Abogando por ellos, aún por aquellos que nos hacen daño, y que Dios, ¿no? Se encargue de eso, ¿no? Es más, decir así como Pablo, no les tomes en cuenta, ¿no? Qué hermosa enseñanza, ¿eh?
A pesar de esta situación, Pablo sabía que no estaba solo completamente, ¿no? Porque tenía a Dios a su favor y no hay nada más maravilloso para cada uno de nosotros, ¿no? En la situación que estemos, que tengamos a Dios en ese momento. Amén. Pablo, sintiendo la fortaleza de Dios para predicar nuevamente el evangelio de Dios, ¿no? Porque eso era el testimonio de él, ¿no? Él estaba en la corte y a él le llamaban a testificar, porque él era probablemente su abogado, él era el que testificaba, él era todo. Pero cuando a él le llamaban, entonces él daba su testimonio de él. ¿Por qué seguía a Cristo? ¿Por qué él estaba siendo encarcelado? ¿Por qué él estaba sufriendo los martirios que le estaba pasando? Simplemente el testimonio de que Dios hizo en nuestra vida, eso va a transformar a las otras personas que tal vez no conocen de Dios. No sabemos, hermanos, cuántas personas creyeron allí en la corte cuando él testificó. Dios va a tocar el corazón de cada una de las personas que están allí y la palabra va a transformar y va a hacer obras maravillosas en esas personas. Y ese era el objetivo de Pablo, ¿no? Personas tal vez de alta, de la sociedad alta, en ese entonces, que estaban ahí, estaban alrededor de él mirándolo y escuchando lo que él testificaba, ¿no? Él testificaba de lo que Dios había hecho en su vida y ese testimonio estaba transformando y cambiando a las personas alrededor. Ese era el propósito de Dios para que Pablo estuviera en ese lugar, ¿no? Y eso es el propósito de cada uno de nosotros, ¿no? Como muchas veces le digo a mis hermanos en nuestros estudios bíblicos, que no es necesario conocer toda la Biblia. Solamente habla y di lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla de tu corazón. Y eso es lo que va a transformar a las personas. Eso es lo que realmente va a llegar, ¿no? a tocar el corazón de esas personas. Amén. Dice que él, en 2 Timoteo 1:11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? La seguridad en Dios, el apóstol afirma su confianza de él, o sea, la confianza en Cristo, ¿no? Él había sido rescatado, dice, de peligros pasados. También lo rescataría de los peligros venideros que había, ¿no? En Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Él entendía el propósito del evangelio de Dios, ¿no? O sea que Pablo decía en un momento de que si vivo o muero, soy de Cristo, ¿no? Qué excelente, hermanos, qué precioso. Romanos 8:37 y 39. Quiero leer también esta parte porque es extraordinario. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa, hermanos, nos va a poder separar del amor de Dios porque Dios está con nosotros, está en nosotros, vive en nosotros. Amén. Y por eso es que Pablo, a pesar de la soledad que había sido abandonado aún en el juicio, él tenía entendido y él sabía con quién estaba. Y Cristo estaba ahí para ayudarle, para fortalecerle y para que él pudiera seguir testificando del amor y la gracia de Dios y seguir tocando esas vidas, ¿no? Qué precioso y maravilloso, hermanos. Ya casi terminamos, amén. Este es el punto 4, dice saludos y bendiciones finales. 2 Timoteo 4:19 al 22. Dice así, dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El 22 dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Wow, qué precioso, ¿no? Estos últimos versículos nos habla del interés y afecto de Pablo con sus hermanos en la fe, ¿no? En especial hacia su hijo de la fe, que es Timoteo, ¿no? Y le dice estas instrucciones específicas, ¿no? Y saludos, digamos, por aquellas personas que estaban alrededor de él, ¿no? Dice, saluda a Priscila y Aquila.
Ellos ocupaban un lugar muy especial, hermanos. ¿Se acuerdan allá en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? En Corintio? Esto está en Hechos 8, 18, 19. Trabajó con ellos en el oficio de hacer tiendas. Aún más se convirtieron fieles colaboradores de Pablo, ¿no? Es por eso que se acuerda de Priscila y Aquila. Amén. Dice, y la casa de Onesíforo. Dice, ellos estaban relacionados, dice, con la ciudad de Éfeso, ¿no? En 2 Timoteo 1, 16, 18 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿no? O sea que Timoteo sabía de lo que había ayudado y lo que había apoyado Onesíforo a Pablo. Dice de la casa de Onesíforo, ¿no? Probablemente, hermanos, acá Onesíforo probablemente ya había fallecido, ¿no? Ya no estaba ahí, ¿no? Pero él está hablando de la casa, ¿no? No me voy a hablar esto porque esta es una prédica completamente diferente, ¿no? En esta parte, pero le voy a decir nada más de que él se acuerda, ¿no? de Onesíforo. Amén. Vamos a pasar entonces, dice el siguiente punto, dice, Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ellos eran otros colaboradores de Pablo que se habían quedado en Corinto. Y le dice también, procura venir antes del invierno, ¿no? Como les dije, el invierno ya se acercaba a Roma, no venían tiempos, probablemente estar en una celda, no era una celda que estaba muy confortable y caliente, sino que era una celda fría, ¿no? Y sobre todo en aquellos entonces, ¿no? Entonces él quería que Timoteo llegara antes del invierno, ¿no? Por eso es que le dice, procura venir antes del invierno. Y ya sabemos que también era importante tener esa comunión con su hijo de la fe, ¿no? Que es Timoteo, ¿no? Para pasar este duro invierno que viene y por supuesto la capa, ¿no? Que él lo necesitaba, la capa. Y finalmente agradece a hermanos en Roma con los que él mantenía algún tipo de comunión. Aparecen 4 nombres en referencia genérica a los hermanos en Roma, ¿no? Y el segundo punto le dice, el tercero o cuarto punto dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, ¿no? Ahora el apóstol expresa el deseo de que Timoteo sea fortalecido con la presencia íntima del Señor Jesucristo en su vida, ¿no? Por eso es que le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, ¿no? Había encomendado, soportando, dice, todas las duras condiciones y sufrimientos que necesitaba, ¿no? Que necesitaría al Espíritu Santo para poder cumplir lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿no? Qué precioso esto, hermanos, ¿no? Y finalmente dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Aquí, hermanos, vuelvo a mencionar la gracia, ¿no? Con la que había iniciado la epístola de 2 Timoteo, ¿no? Y esto lo podemos leer en 2 Timoteo 1:2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracias y misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es la gracia de Dios? El apóstol Pablo en este capítulo 2 de 2 Timoteo empieza con la gracia. Es necesario tener la gracia de Dios para poder seguir en esta caminata que tenemos con el Señor, ¿no? Y en las últimas palabras también habla acerca de la gracia. Por eso es que dice, la gracia sea con vosotros, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, se registra en los últimos 27 libros, ¿no? Digamos que estas son las últimas palabras de Pablo. Pero su vida y testimonio permanece con nosotros para ser imitados, así como él imitaba a Cristo. Amén.
Qué precioso, hermanos, ¿no? Es una enseñanza preciosa. Parece que no hubiera mucho, pero realmente son instrucciones específicas, ¿no? Acerca del viaje que iba a hacer Timoteo para que él pudiera pasar este trabajo o esta diligencia que él tenía que hacer, ¿no? Para poder llegar. Y cómo es que Pablo realmente toca la vida y bendice la vida de Timoteo, pero también toca nuestras vidas y también toca el ministerio que tiene para cada uno de nosotros el Señor. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar viviendo en gracia con el Señor para que el Señor pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo creo que Timoteo hace una obra extraordinaria acá, porque ¿no? Él oye las instrucciones. Y cada uno de nosotros esperemos que Dios haya hablado en nuestra vida y que cada uno de nosotros podamos oír también estas instrucciones que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Y qué les parece si oramos? Amén. Padre, gracias Jesús, te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por esta enseñanza que tú tienes en nuestras vidas. Te pido tu gracia, tu amor y tu misericordia sobre la vida de mis hermanos y que estemos fortalecidos, Señor, día a día para poder, Padre Santo, ser y andar en gracia, Señor. Que tu gracia es necesario, Jesús, para poder, Señor, seguir tocando la vida de las personas en este mundo donde tú nos has tocado, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada persona que tal vez tenga una dificultad, una necesidad. Provee, Señor, Padre eterno. Entendemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, Padre eterno. Te lo pedimos todo esto, Jesús, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.